Les damos la bienvenida al podcast Salud en Discusión, diálogos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Así Vamos en Salud se dio en la tarea de entrevistar a los 6 candidatos que aceptaron nuestra invitación para hablar de su plan de gobierno en salud. María Luisa Latorre, directora de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Juan N. Corpas, los entrevistó. Realizamos las mismas 6 preguntas a todos los candidatos. Y en esta ocasión especial tenemos a Carlos Fernando Galán, quien es profesional en servicio exterior de la Universidad de Georgetown de Washington. Es también especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos de la Universidad Externado. Tiene posgrado en asuntos internacionales en la Universidad de Columbia, Nueva York. Bienvenidos. Buenas tardes, candidato. Qué rico tenerlo con nosotros esta tarde. En primer lugar, quisiéramos que nos contara cuáles son sus propuestas para garantizarle a los bogotanos un mayor acceso a los servicios de salud. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando. Y yo quisiera arrancar primero por felicitar la labor que hace Así Vamos en Salud. Me parece muy importante que desde la sociedad civil se trabaje en hacer de seguimiento a las políticas públicas. La visión que tengo para Bogotá es una visión que precisamente le apuesta a reconocer aquello que se ha hecho bien, que va bien, ver cómo se mejora y no pensar que cada vez que llega un alcalde o un gobernante deba arrancar de cero y deba desconocer lo que se ha venido haciendo. Y parte de ese ejercicio de veeduría que se ha hecho en salud contribuye de manera especial a garantizar que se identifican aquellas cosas que han sido acertadas, en los que Bogotá en este caso y el sistema de salud en Bogotá ha tenido aciertos y ha logrado resultados importantes, y aquellos en los que valga la pena eventualmente mejorar. Entonces, en primera instancia quería mencionar eso como un elemento fundamental. Ahora, Bogotá tiene, y yo he mencionado ya en varias oportunidades, un reto por su desequilibrio territorial. Es decir, es una ciudad que tiene un desequilibrio que se expresa en muchos frentes y en el tema de la salud también. Claro, somos una ciudad que tiene un 85% alrededor de eso en el régimen contributivo, un poco más de 15% en el régimen subsidiado. Pero somos una ciudad que tiene una oferta de atención en salud que está concentrada en ciertas zonas de la ciudad, particularmente en el nororiente. Cerca del 78% de la oferta en salud está concentrada en esa zona de la ciudad. Y eso requiere una redistribución. Entonces, hay una paradoja un poco, porque somos una ciudad que soporta inclusive una demanda de atención en salud nacional e inclusive internacional. Pero a pesar de tener eso, tenemos un reto local. Y es que la atención en salud está mal distribuida en Bogotá. En eso yo quiero trabajar, voy a trabajar con los diferentes actores del sistema de salud. Como alcalde voy a trabajar con la CPS, evidentemente, para sentarnos con la CPS, evaluar en términos de POT, en términos de incentivos, en términos de distancias. Existe una herramienta normativa, que es un decreto que salió en el gobierno anterior, precisamente, que busca avanzar en la territorialización de la atención en salud, y es acercar a la población afiliada a una EPS a la oferta que esa EPS le va a proveer. Y eso incluye no solamente aquellas cosas que obviamente a nivel nacional son de municipios y eventualmente ciudades intermedios, sino también dentro de una misma ciudad como Bogotá, cómo logramos que una población que está afiliada a una EPS reciba atención cerca de donde reside. Entonces, en eso vamos a trabajar, identificando distancias, zonas que hoy tienen una situación precaria en términos de presencia, digamos, de infraestructura en salud, para, con incentivos, con el POT y con herramientas de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, logremos eventualmente llegar allí. Eso es una apuesta. Otra apuesta importante es que sabemos que Bogotá ya está avanzando en la construcción de alguna infraestructura. Está por APP el hospital de Bosa. Hay que garantizar que ese hospital opere. Está por contrato de obra pública el hospital de Usme. Hay que también garantizar que ese hospital entre a operar. Y tenemos que lograr el cierre financiero de los hospitales, el de La Felicidad, la obra que hay que hacer en el Simón Bolívar, que se requiere, y el de Engativá. Eso hace parte de la infraestructura que desde el distrito tenemos que también poner a funcionar o mejorar, digamos, eventualmente, para que Bogotá tenga una oferta que esté mejor distribuida y que garantice mejor acceso al sistema de salud en la ciudad. Y un último tema que me parece importante mencionar, y es que también como parte de este ejercicio de garantizar, digamos, mayor cercanía, queremos priorizar para algunas poblaciones, particularmente infraestructura para adultos mayores, redes integradas para adultos mayores,
para también niños. Tenemos un déficit, estaba mencionado tal vez hace un rato, ese déficit tenemos que enfrentarlo. Y creo que hay un tema también específico de infraestructura que hay que construir en Bogotá en temas de atención en salud mental, de oferta pública, porque hoy tenemos, digamos, una concentración de esa oferta, primero en el norte y en el sector privado, y tenemos que garantizar que desde el punto de vista público también se garantiza esa oferta. Bueno, muchas gracias. Sí, para lograr resultados en salud, ya sabemos que se necesitan un montón de cosas alrededor que tiene que ver con los determinantes sociales, con esas circunstancias en que las personas viven, trabajan todos los días y adicionalmente pensando en la salutogénesis, que es cómo mantener a la población sana. ¿Qué está pensando como alcalde? ¿Qué haría en Bogotá para lograr mantener a la población bogotana sana? Bueno, varios frentes tenemos pensados en nuestro programa de gobierno. Uno es que, vamos, hay unas problemáticas que estamos viviendo. El principal problema, tal vez, de salud pública hoy es la afectación por calidad del aire, en lo que tiene que ver con situaciones, digamos, del entorno. Y en eso tenemos que trabajar. Es un reto inmenso que no depende solamente, digamos, de un actor en el distrito. Y ahí pues voy a explicar también cómo veo yo eso en general en problemáticas en salud pública, pero ese tema requiere una actuación con el gobierno nacional. Mejorar la calidad del aire implica trabajar para que cambie la flota de vehículos de carga o la forma como se permite la circulación de ciertas tecnologías que garanticen una mejora en la calidad del aire. Tenemos un reto también de distribución en ese desequilibrio territorial que yo mencionaba inicialmente, que se expresan cosas pues, tan increíbles como el hecho de que Bogotá no tiene una distribución del arbolado urbano equitativa. Hay localidades como Santa Fe, obviamente por la presencia obviamente del Parque Nacional, pero también de la zona rural, como Chapinero, como Usaquén, que tienen, digamos, un arbolado urbano que es más o menos acorde con los estándares internacionales, pero otras localidades donde hay un déficit dramático y eso afecta la calidad del aire, reduce la posibilidad de mitigar los impactos del cambio climático también por la falta de presencia de ese arbolado urbano, y eso ocurre particularmente en localidades como Ciudad Bolívar, como Mártires, como Bosa, y en eso tenemos que trabajar para lograr, digamos, un entorno urbano que reduzca esos impactos y esas afectaciones en la salud que tienen los bogotanos. Ahora, hay muchas problemáticas donde vamos a trabajar en una mesa intersectorial que será liderada desde la alcaldía directamente, porque entendemos que esas problemáticas no las puede liderar solamente una entidad o un sector, no pueden ser solamente el sector salud, tienen que tener un liderazgo, digamos, amplio desde la alcaldía misma. Y eso incluye también otras problemáticas que en salud, temas que tienen que ver con embarazo adolescente, seguramente vamos a hablar de eso, que temas que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de sustancias psicoactivas, temas que tienen que ver con accidentalidad vial, por ejemplo. Son problemáticas donde tenemos que actuar en conjunto desde el distrito para enfrentar los retos que tiene la ciudad. Entonces vamos a crear esa mesa intersectorial liderada por la alcaldía que se va a soportar también en un observatorio social de políticas públicas, porque yo sí creo que es fundamental tener herramientas con interoperabilidad de información, que garanticemos que compartimos bien la información en el distrito, que nos permita tomar decisiones de salud pública con base en evidencia, en datos, en cifras, en información, en medición. Para mí va a ser fundamental ese observatorio como soporte del trabajo que va a hacer la mesa liderada desde la alcaldía para poder intervenir en esas situaciones de salud pública que nos deben llevar, digamos, a resolver problemáticas que hoy no se resuelven en parte por falta de coordinación entre diferentes actores. Sí, y digamos que la salud en todas las políticas, por supuesto, pero en el tema concreto de actividad física, de espacios como parques que promuevan precisamente cómo mantenerse uno sano, ¿qué han Bueno, pensado? Bogotá tiene cerca de entre 4.000 y 5.000 parques, de los cuales intervenidos como parques, realmente parques, no hay más de 2.500 más o menos. El resto pues, nunca han sido intervenidos, no son realmente parques. Tenemos que intervenirlos. Es fundamental ese espacio público para la recreación, para el deporte y que tengan actividad permanente. Y lo vamos a hacer. No es simplemente hacer el parque, sino garantizar seguridad, iluminación y actividad, promoción para que allá haya presencia permanentemente de profesores, de expertos en el tema de educación física, de eventualmente espacios para las ligas deportivas,
para las escuelas de formación deportiva, para promover eso permanentemente en esos espacios. Hay otro reto, digamos, que tiene que ver con salud pública y también con el deporte y es el tema, repito, de la calidad del aire en las ciclorrutas, por ejemplo. Las ciclorrutas y los bicicarriles de Bogotá, pues son zonas, digamos, que estamos promoviendo para una movilidad sostenible, que también tiene un impacto en la salud, en principio positivo. Bogotá, a raíz de la pandemia, aumentó el número de viajes al día en bicicleta de manera significativa. Ya éramos líderes a nivel internacional, pero sí aumentó. Pero en muchos casos eso está ocurriendo en medio de un ambiente que no es para nada sano. Está ocurriendo en un ambiente donde tanto deportistas como de personas que se deciden desplazar en bicicleta para ir al trabajo o para regresar a su casa, están permanentemente respirando un aire muy, muy contaminado y eso tiene una afectación grave en la salud. Entonces, tenemos que trabajar para que esos corredores de movilidad donde se usa la bicicleta en Bogotá no solamente sean seguros en términos de seguridad vial, solamente seguros en términos de seguridad para que no haya hurtos, sino también que sean corredores donde logremos mejorar la calidad del aire para que esos habitantes de Bogotá que realizan ese tipo de actividades puedan acceder, digamos, a un entorno sano también. Y queremos promover, obviamente, la apropiación, en cierta forma, de los senderos de los cerros orientales, de una cantidad, digamos, de oferta que hay alrededor de Bogotá, en el medio ambiente y en parte de la estructura ecológica principal, que puede permitirnos acceder, digamos, a recreación, a deporte en un ambiente sano. Y en cuanto a la innovación y la inclusión, pues teniendo en cuenta inclusión de nuevas tecnologías de salud, teniendo en cuenta la importancia que hoy por hoy tiene todo el tema de innovación e inclusión de nuevas tecnologías, ¿qué propone la alcaldía? Bueno, varias cosas. Uno, es muy importante aprovechar la tecnología, eh, trabajar en la innovación para lograr, digamos, tener mejores herramientas que nos permitan tomar decisiones. Eso es clave. La vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en Bogotá, debe utilizar cada vez mejores herramientas para tomar decisiones. Y en eso vamos a apostar en nuestro gobierno, trabajar en ese sentido. Eso es, digamos, como un componente inicial y es tener mejores datos, tener mejor información, aprovechar la tecnología para lograrlo, para tomar mejores decisiones. En segunda instancia, bueno, Bogotá tiene una brecha digital compleja, lo venimos de hablar, entre otras cosas, de un debate, donde tenemos localidades, por ejemplo, donde hay un acceso a Internet que está alrededor del 64%, mientras que otras localidades tienen más del 95%. Y esa brecha tiene un impacto, por ejemplo, en el sector salud, porque podemos trabajar y vamos a trabajar en temas como la telemedicina, ¿no? Pero eso requiere también de mejor conectividad, requiere garantizar que no existan esas brechas digitales en la ciudad. Y en eso entonces tenemos que trabajar y aprovechar la ETV, por ejemplo, como una herramienta o un brazo del distrito que permita llegar con mejor conectividad a todos los rincones de la ciudad. Y eso que les menciono, por ejemplo, es aún más grave en localidades como Sumapaz y en zonas rurales. Obviamente ahí es aún más complejo. Estoy mencionando y comparando solamente zonas urbanas. Entonces, para nosotros es clave trabajar en eso para permitir que herramientas como la telemedicina puedan llevar eventualmente a garantizar una atención que complemente otro tipo de atención ya presencial en la misma ciudad de Bogotá. Y un tercer elemento es que Bogotá ya tiene, digamos, la investigación, por ejemplo, que le ha permitido con el instituto llegar a hacer el acuerdo con China para generar, digamos, vacunas acá. Eso me parece importantísimo, lo vamos a acompañar, lo vamos a promover y creemos que eso puede ser una herramienta muy interesante de investigación científica que se conecte obviamente con la necesidad de tener mejores herramientas para atender situaciones en salud y que nos permita prepararnos para situaciones de riesgo a la salud pública como la que vivimos. Yo creo que Bogotá, en medio de las dificultades, seguramente con errores, tuvo una experiencia muy interesante en el manejo de la pandemia, desde el punto de vista de la salud y del manejo que se le dio. Hay que aprovechar los aciertos y los errores que se cometieron para prepararnos para los nuevos retos que tendremos seguramente en temáticas de salud pública en los próximos años. Hola, soy Marta Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia. El embarazo infantil y adolescente es una problemática latente en el país y Bogotá no es la excepción. ¿Qué propuestas incluye su plan de gobierno para enfrentar este problema de salud pública? Bueno, la principal propuesta en ese sentido es que tenemos que trabajar en proyectos y programas de educación sexual que sean mucho más efectivos. Yo entiendo que, digamos, a los niños y a los jóvenes hay que llegarles en el momento acertado con ese tipo de programas y hay que llevarles con programas acertados para la edad en la que están.
pero tenemos que garantizar que les llegamos a tiempo para generar una conciencia y un proceso de formación y de cierta forma de que cada persona desarrolle digamos, su vida a partir del conocimiento y entendiendo lo que significa la sexualidad en su vida. Eso para mí es importantísimo, generar conciencia. En muchos casos, por ejemplo, también no le llegamos a tiempo y ocurre un embarazo adolescente que le afecta muchísimo la vida a una mujer, a una niña. Y muchas veces el sistema no entiende que hay que llegarle, aun cuando ya ocurrió, nuevamente, porque muchas veces ocurre en una segunda oportunidad que queda embarazada una joven, una adolescente, porque muchas veces se dice ya quedó embarazada, como que vamos a enfocarnos en otro ser humano, digámoslo así, y se nos olvida que tenemos que seguir trabajando con ellas. Entonces para nosotros va a ser clave en los colegios distritales, en políticas que sean eficaces, que incorporen a la familia también en la construcción de ese proceso de educación sexual, que nos permitan llegarles a tiempo. Y va a ser eventualmente la clave. Yo creo que Bogotá tiene que garantizar que no haya barreras para las decisiones que tomen las mujeres por ningún motivo, que no haya barreras, que haya toda la información posible, que haya acompañamiento cuando una persona está en embarazo y que eso permita tomar la decisión a conciencia de parte de la persona, con todas las herramientas que el Estado tiene que garantizar que pueda tener a su mano, cumpliendo además la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué propuestas tiene para garantizar que su eventual gobierno sea uno que priorice una agenda sobre la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, ya estaba contestando un poco la pregunta en la primera. Nuestro programa de gobierno, primero, es un programa que tiene el tema de equidad de género como un tema transversal, y lo entendemos así. Y eso obviamente tiene una expresión concreta en el sector salud, en el sector educación. Y ahí vamos a trabajar precisamente. Tenemos que romper todas y acabar todas las barreras que existen para que, digamos, logremos que las mujeres se les pueda garantizar sus derechos, los derechos que están establecidos obviamente por la Corte, y que puedan eventualmente desarrollar su sexualidad con conocimiento, con información, con herramientas que les permitan desarrollar además su vida sin ningún tipo de barreras. Esa es la apuesta nuestra que está contemplada por eso desde la niñez, desde la juventud y en los ejercicios obviamente ya de la mujer mayor de edad. El Instituto Roosevelt envía la siguiente pregunta. ¿Existe una carencia en el número de camas pediátricas en Bogotá y las que hoy están en funcionamiento corren riesgos de sostenibilidad financiera? En su eventual gobierno, ¿cómo cree que podría resolverse esta situación? Bueno, efectivamente yo mencioné también, tal vez en la primera pregunta, que creo que Bogotá, en la oferta que tiene en instituciones de salud, tiene una problemática en algunos sectores de la población. Mencioné adultos mayores y mencioné el tema de la niñez. Ahí tenemos que trabajar y lo vamos a hacer. Yo estoy listo a trabajar en herramientas como ya se ha contemplado y que están en ejecución en este momento, como alianzas público-privadas que nos permitan conseguir recursos para poder generar infraestructura adicional a la que hoy tenemos. Y creo que podemos trabajar particularmente en el tema de salud mental y en el tema de camas para menores de edad, para niños, en instituciones públicas de Bogotá para enfrentar ese déficit que hoy tenemos y que además puede crecer si no tomamos medidas. Entonces la problemática debe ser atendida de inmediato y buscaremos fórmulas complementarias al presupuesto público que tenemos como a las alianzas público-privadas que nos permitan ampliar esa oferta. Gracias, candidato. ¿Y alguna otra cosa que quiera agregar con temas de salud? Sí, hay dos cosas que de pronto valdría la pena precisar. Uno es, nuestro gobierno va a tener un compromiso claro, esto quiero ser repetitivo, pero más claro, en que la ciudad garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Vamos a trabajar en eso. Esta ciudad va a ser, entiende que tiene que tener un compromiso claro de política pública desde el sector, obviamente, de las instituciones distritales, que garantice la atención, el apoyo y el acompañamiento, diferenciado obviamente para las mujeres. Y otra población que me parece muy importante destacar es la población LGBTI. Tenemos que trabajar en una atención que entienda, digamos, problemáticas diferenciadas, que requieren de una atención precisa, concreta, y que atienda las problemáticas que vive esta población en Bogotá. Y a eso le vamos a apostar también. Para nosotros esta es una ciudad diversa, y el Estado tiene que actuar precisamente para proteger esa diversidad, para actuar en cierta forma de manera
particular en atención a las problemáticas que tiene cada población y de esa forma garantizar los derechos de todos. Los invitamos a escuchar los podcasts de los demás candidatos en Spotify y en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Síguenos también en nuestras redes sociales como Así Vamos en Salud.